importa mucho, que es la educación y los desafíos que nos esperan. La verdad es muy hermoso. Quiero transmitirles los saludos de las autoridades del Instituto Nacional de Formación Docente, en cuya representación estoy, pero en realidad, tratándose de Chubut, debo decir que también estoy en representación de mi propia persona, porque yo he compartido con ustedes algunos espacios de trabajo muy hermosos en el ciclo de desarrollo profesional en alfabetización inicial. Hemos estado juntos en muchas oportunidades, tanto en la zona de la montaña como en la zona de la costa. Hemos compartido instancias de trabajo y hemos compartido también una experiencia muy bonita, que fue la visita de algunos profesores extranjeros que vinieron a la Argentina. Nos tocó en aquella oportunidad coordinar esa visita y elegimos una localidad de ustedes. Allí estuvimos, en el Maitén, en el pueblo, con esos visitantes y nos encontramos con una población cálida y estudiosa. Yo tengo esa impresión de ustedes. Una población cálida y estudiosa. Es la conjunción que más me gusta. Y esta reunión, este congreso me lo confirma. Mucha gente dispuesta a compartir la preocupación y la ocupación de la docencia. Así que estoy muy feliz. Claro que después de la música y del arte, uno siempre se siente un poco menos. Esperemos poder compartir algunos pensamientos y que esto nos ayude a iniciar estos 2 días de reflexión. Miren, lo primero que yo hago, después de agradecer mucho que me hayan invitado, a todas sus autoridades, a ustedes, es que yo siempre, cuando voy a dirigirme a un público que participa de un congreso, leo los considerandos del congreso. Los leo atentamente. Sobre todo cuando me toca iniciar la primera charla con los docentes, porque necesariamente la primera charla tiene que abrir más interrogantes que cerrar respuestas. Ustedes van a trabajar durante 2 días buscando muchas respuestas. Pero yo me leí los considerandos y encontré que tenía ganas de hablar con ustedes de varias cosas que ahí se decían y que eran provocativas. Y esto es lo mejor que puede tener un considerando. Ser provocador, provocar el pensamiento. Y como siempre me pasa cuando en un congreso empezamos a hablar de alfabetización, lo primero que se me ocurre es ¿qué palabreja es esta? ¿Qué palabreja es esta? Porque alfabetización es una palabra equivocada. Y vamos a ver por qué. Alfabetización es un sustantivo de verbal. Perdón por la mala palabra. Es decir, es un sustantivo que proviene de un verbo. Proviene del verbo alfabetizar. Ese verbo indica necesariamente que hay un sujeto. Dejemos de lado, por favor, en este momento la cibernética. Vamos a hablar de la alfabetización a nivel humano. Hay un sujeto que alfabetiza a otro. Todavía no hemos tenido el menor éxito para alfabetizar una foca. Pero bueno, hay un sujeto que alfabetiza a otro. ¿Y qué hace ese sujeto que alfabetiza al otro? Si uno
Alfabetizar viene, como la palabra alfabeto, de las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. Nosotros tenemos otra palabra, abecedario, que viene de las cuatro primeras, también del alfabeto. Pero no usamos abecedizar, es más complicado. Usamos alfabetizar. Entonces, alfabetizar y alfabetización provienen de esas primeras letras y indican, como todo sustantivo de verbal, acción y efecto de alfabetizar. Volvamos al tema de las primeras letras. Quiere decir que en la palabra alfabetización aparece esta cuestión fuerte: letras, primeras letras. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el término alfabetización no es universal. Nosotros en la Argentina y en otros países del sur usamos alfabetización en el sentido de la enseñanza inicial de la lectura y la escritura, pero no es un término universal. En otras comunidades no se usa alfabetización tal como lo usamos nosotros, sino en el sentido de enseñar a leer y escribir a los adultos analfabetos. Alfabetización es la enseñanza a los adultos que no saben leer y escribir. Nosotros lo usamos para los niños. De todas maneras, aun cuando se usen otras palabras, generalmente se usan palabras como literacy o letramento, que tienen que ver con este asunto de enseñar las letras. Pero resulta que alfabetización no sería exactamente eso. No sería exactamente eso, sino que alfabetización vinculado a la enseñanza de las letras es una cristalización de sentido. Cuando yo pienso en la alfabetización y las primeras letras, siempre me acuerdo de esa entrañable maestra de Conrado Nané Rosno, la señorita Italia Migliavaca. La señorita Italia Migliavaca era la maestra que Chamico inmortalizó en su libro Mi Pueblo. Y siempre tenía una posición fija la señorita Italia Migliavaca. Era mi inolvidable maestra de primeras letras. Y ese sentido de alfabetización y la letra, además de ser una cristalización, tiene algo así como un valor fundante. Cuando uno piensa en las primeras letras, piensa en algo fundacional, algo basal, algo en lo que se apoya todo lo demás. Y tal vez sea ese sentido de lo basal, de lo fundacional, que hizo que la palabra alfabetización, como dicen los considerandos del Congreso, explotara en las alfabetizaciones. De manera que ya en nuestro mundo contemporáneo no hablamos de una alfabetización, hablamos de alfabetizaciones. Alfabetización tecnológica, alfabetización artística, alfabetización científica, como dicen en los considerandos del Congreso, alfabetización emocional. ¿Qué tal? A mí se me ocurría pensar que la verdad que conocí bastante analfabeto funcional emocional. Es decir, analfabeto por desuso de las emociones. ¡Qué buenísimo! Me encanta. No sé qué es la alfabetización emocional, pero lo voy a adoptar. Le voy a decir a alguien, usted es un analfabeto emocional por desuso. Aplasto a cualquiera. Pero la verdad es que la alfabetización se expande. Y explota en nuestro siglo pasado y también en este, en las múltiples alfabetizaciones. Bien, sin embargo, aquel que supiera solamente las primeras letras no sería un alfabetizador.
vamos a acudir a una frase que me acompaña desde hace mucho tiempo, desde que un colega de educación, que actualmente es funcionario en una provincia hermana, me la contó. Y es la frase del paisano que decía: yo me sé las letras, pero no las sé acollar. El paisano nos está señalando algo muy importante. Este paisano nos lleva a una consideración que en este congreso tenemos que tener en cuenta. El paisano habla, y ahí no tiene ningún problema para acollar. Acollaró toda la frase, acollaró las palabras, engarzó las palabras en la frase, engarzó los morfemas dentro de las palabras de la frase, engarzó los fonemas dentro de los morfemas de las palabras de la frase. El paisano no tiene la menor idea, feliz de él, de qué cosa sea un morfema, pero que lo hizo, habló. Pero el paisano es un sapiens sapiens. Sabe que sabe y también sabe lo que no sabe. Él habla, pero sabe además que con las letras no basta. Y en eso el paisano es más sapiens que varios programas educativos que yo conozco. Porque en realidad el paisano sabe que el problema lo tiene cuando encara la escritura. Porque no sabe acollar las letras. Y el paisano nos está poniendo frente al gran problema de la educación que ocupó el siglo XX. Y el problema el problema se inaugura con tres posiciones fundantes. La alfabetización es un emergente del sujeto que bastaría con estimular para que el sujeto pudiera escribir. Una posibilidad. La alfabetización es la memorización de un código. Otra posibilidad. O la alfabetización es un tránsito cultural marcado por el aprendizaje de un sistema. Lógico, como lo puse, ustedes saben que me decanto por la última, pero examinemos las dos primeras. Si la alfabetización fuera el emergente de un sujeto que bastaría con estimular para que floreciera, el paisano no estaría triste. Porque sabe hablar, se sabe las letras. ¿Por qué eso no hizo que la supiera acollar? Y este fue uno de los problemas del siglo XX. Considerar que la alfabetización estaba en el sujeto. Luego tenemos la otra posibilidad. Uno se aprende un código entendiendo por código el conjunto de las letras de ese alfabeto del cual proviene la palabra alfabetización, y uno se aprendió todo. Y el paisano nos dice: yo las letras las sé, pero no las sé acollar. Y entonces el paisano nos lleva de la mano, como buen sapiens sapiens, a la tercera posibilidad. No saber acollar es no saber las reglas que gobiernan un sistema. No se trata de saber las letras, perdón. Se trata de conocer las reglas que gobiernan el sistema. Es hacer ese tránsito cultural entre el habla y la escritura. Y ese tránsito se logra a través del dominio de un sistema. Pero entonces ese tránsito no es una adquisición. Y acá es donde
Vamos a examinar uno de los considerandos del Congreso, el uso de la palabra adquisición. Vamos a revisar. En realidad, la alfabetización, y yo diría ninguna de las alfabetizaciones a las que nos podemos referir en este siglo y en el siglo pasado también, ninguna de esas se adquiere, se aprende. Fíjense ustedes que vamos a poder distinguir así otro término fundamental: el lenguaje. El Homo sapiens adquirió, a través de un larguísimo proceso evolutivo de 200.000 años, sus características actuales. Y entre estas características, como una posibilidad evolutiva más, adquirió la capacidad de lenguaje. Esa capacidad de lenguaje forma parte ya de nuestro ser humano. En cambio, la escritura no forma parte de él. La escritura es un invento reciente. Es un invento de hace 5.000 años. Y la escritura alfabética, que es la que nosotros usamos, es más reciente todavía, 3.000 años. Una brizna, una nada en el tiempo. Por eso mismo, la capacidad del lenguaje es una función orgánica, integrante de nuestro cerebro, que ha sido modelada por la evolución, ha sido organizada por la selección natural como un sistema unificado. Por eso tiene una naturaleza fuerte, robusta, predecible, como dicen los teóricos. Por eso un niño, no solo, en cuyo caso aparece otra cuestión a la que me voy a referir más adelante, pero un niño que nace con su capacidad auditiva en una comunidad humana, que lo estimula básicamente, adquiere una lengua oral. Porque su cerebro está preformado para eso. Y lo adquiere sin un esfuerzo notable. A las horas de nacer discrimina los sonidos de la voz humana. Y luego hay una serie de pasos que se cumplen en todas las culturas, con todas las lenguas más o menos en el mismo tiempo. Entonces decimos, la lengua oral, esa que llamamos la lengua primera o materna, se adquiere. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad orgánica del lenguaje, pero la escritura no. La escritura es un invento reciente, ni siquiera universal. Hay hoy comunidades que tienen una cultura, que tienen unas formas de vida sofisticadas, pero no tienen escritura. Entonces la escritura es un invento que se aprende con esfuerzo y se aprende a través de un proceso que implica la reconfiguración de nuestro cerebro, porque el cerebro humano tiene que, lo que los científicos llaman reclutar sistemas que servían para otra cosa y los tiene que reconducir, reconfigurar para que sirvan para leer y escribir. Y eso es un proceso costoso, azaroso, que siempre está en peligro porque no está fundado en una capacidad genéticamente adquirida. Entonces, a ese proceso lo acechan todos los peligros que pueden provenir de factores distintos, factores genéticos, factores del desarrollo, factores ambientales, pero además ese proceso necesita del otro.
necesita de ustedes, necesita de docentes que le enseñen a leer y a escribir. O sea que la alfabetización no es el aprendizaje de unas letras que se sabían memorizar, sino el costoso aprendizaje de un sistema que no está inscrito en nuestra naturaleza, pero al que podemos acceder si gente como ustedes lo enseña. Primera conclusión importante. Ahora bien, ese sistema que tenemos que aprender, dijimos, es un proceso cognitivo porque modifica el cerebro. Y ese proceso cognitivo que modifica el cerebro se lleva a cabo en las aulas. Y esta va a ser la idea madre de esta exposición. Es un proceso fundante que permite toda alfabetización posterior. Es el proceso madre. Había una discípula de Henri Vallon, el pedagogo francés, que decía que la primera teoría que aprende un sujeto es la que proviene de saber leer y escribir, si se la enseñan como una buena teoría. Y que eso es la base de lo democrático. Vamos a seguir insistiendo en esa idea, pero este sistema que nosotros aprendemos y que modifica nuestro cerebro hace que inclusive se replanteen las relaciones que tenemos con la oralidad. La oralidad de un alfabetizado no es la misma, es otra. Es una oralidad atravesada por la escritura. Y esa oralidad atravesada por la escritura permite otras cosas que no permite la oralidad espontánea. Entonces, decimos que en ese sentido no vamos a hablar de adquisición de la alfabetización, sino de aprendizaje. No hablemos más de adquisición. La adquisición es ese proceso gratuito que nos garantiza la especie. La alfabetización es un proceso costoso que nos propone el trabajo docente. La alfabetización es un proceso que nos dignifica mucho a los docentes. No se lo regalemos a la adquisición. Nosotros enseñamos a leer y escribir, y al enseñar hacemos mucho por nosotros. Entonces, la alfabetización no es aprenderse unas letras, es aprenderse un sistema. ¿Y qué es aprenderse un sistema? En realidad, es aprenderse un correlato completo de la lengua oral en otra sustancia. El hombre a lo largo de su existencia, la humanidad a lo largo de su existencia, buscó representar su propio pensamiento en distintas sustancias. Y la lengua escrita es una de esas formas de representación del pensamiento en otra sustancia. La humanidad buscó fijar la palabra. Ese refrán que dice, la palabra se la lleva el viento, y efectivamente se la lleva el viento. Entonces la humanidad buscó fijar la palabra y buscó sustancias no efímeras, porque el viento es, para la agitación de la palabra, una sustancia efímera. Y en ese buscar sustancias, primero puede ser que haya tenido la ayuda de la casualidad, una huella, una marca dejada por alguien, sirvió para decir, aquí hubo un humano, pero después inmediatamente hubo un replanteo, la producción de la huella, la producción de la marca, y entonces empieza
la transmutación del habla a otra sustancia duradera. Y empieza el camino de generar la escritura. Y ese camino hace que la escritura sea una lengua completa, una lengua escrita, paralela a la lengua oral, porque en realidad nunca la lengua escrita es un conjunto de letras solamente, sino que es un sistema completo que representa de manera completa el sistema del pensamiento expresado por el lenguaje, por cualquier lengua o por la capacidad de lenguaje y por cualquier lengua humana. Y lo representa en todos sus niveles. Una lengua escrita representa a su lengua oral correspondiente a nivel de los textos, a nivel de las partes de los textos, a nivel de las frases dentro de las partes, que pueden ser párrafos, a nivel de las palabras dentro de las frases, a nivel de las unidades menores a las palabras, morfemas y fonemas, dentro de las palabras de las frases, de los textos. Eso que el paisano decía. Eso es una lengua escrita. Todo el sistema que apoyara, que vincula todas esas partes y las hace espejo del pensamiento. Por eso la lengua escrita tiene el poder de modificar el pensamiento humano, porque lo muestra, lo hace visible. Un texto escrito y el acto de escribir un texto nos hace pensar mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir las palabras, tenemos que apoyarlas en una frase que diga lo que estamos pensando, tenemos que organizar una frase detrás de otra, y eso nos hace pensar cada vez mejor. Eso es el gran desafío. Ahora bien, esto que modifica nuestros cerebros, en realidad es una convención, y a veces es una convención injusta. ¿Por qué digo esto? Porque toda lengua escrita se gestó en un proceso de selección arbitraria. Toda lengua escrita, como decía el lingüista Joshua Fishman, una lengua escrita en realidad es un dialecto que tuvo atrás un ejército. Parece horrible. Es un dialecto que tuvo atrás un ejército. Piensen en la lengua española. Piensen en lo que hoy llamamos lengua española. ¿Qué es la lengua española? ¿Qué vincula realmente a las formas que producimos oralmente los habitantes de Santiago de Chile, de Santiago del Estero, los habitantes de Córdoba? ¿Cuál Córdoba? ¿Cuál Córdoba? Los habitantes de Buenos Aires, los habitantes de Trevelin, los habitantes de Madrid. ¿Qué nos vincula? Si a veces somos mutuamente ininteligibles, a veces no nos entendemos hablando, hay palabras diferentes, ¿qué nos vincula? Nos vincula la lengua escrita. Todos nosotros tenemos una lengua escrita común, que por lo tanto no representa a nadie, se representa a sí misma y representa a lo que nosotros decimos: esto es la lengua española, me pertenece a mí como le pertenece al madrileño. Y al mismo tiempo no me representa acabadamente en mi habla. Y ahí tenemos un problema. Nosotros decimos que la lengua escrita modifica el cerebro. Eso nos lo dicen los neurocientíficos. Pero
para que las neurociencias no produzcan una colonización en nuestro pensamiento, tenemos que equilibrarlas con las ciencias sociales. Y entonces las ciencias sociales nos dicen, ojo, somos seres sociales, hablamos lenguas marcadas por la diferencia, pero todas las lenguas marcadas por la diferencia son lenguas tan perfectas unas como las otras. Todas representan nuestro pensamiento, todas sirven para lo que sirven en la sociedad. No hay lengua mejor o peor. No hay pronunciación mejor o peor. Pero sí hay una escuela que tiene la obligación de enseñarnos una lengua escrita vehicular que nos permita leer a cualquiera, opinar sobre cualquiera, criticar a cualquiera y nosotros también escribir como cualquiera. Esto es la obligación de la escuela. Fíjense qué importante lo que nos decía el paisano. Todo lo que sentía que no sabía. Otra cuestión que me llamó la atención en los considerandos del Congreso, aparte de esto tan importante del aprendizaje de un sistema, fue que decía la alfabetización fue la tarea central de la escuela y casi la única. Y se preguntaban en los considerandos del Congreso, ¿qué significa hoy hablar de nuevas alfabetizaciones? ¿Significa hablar de nuevos soportes o significa hablar de otras habilidades? Vamos a detenernos porque todas estas preguntas son preguntas no triviales. Todas nos obligan a pensar. Uno puede decir, las nuevas alfabetizaciones son simplemente un cambio de soporte. Hay un soporte tal, un soporte. Simplemente un cambio de soporte. Dios, el cambio de soporte fue lo que motivó, como les acabo de decir, la invención de la escritura. Porque, ¿qué soportes conocemos? Yo tenía te iba a poner un power que por ahí hubiera sido lindo en este momento, pero como hay mucha claridad, no lo puse, pero no importa. En el power decía, a ver qué soportes tenemos. Miren, el primer soporte fue el soporte de la palabra, el aire. Pero el hombre, como les dije, la humanidad pensó en fijar eso. Y entonces aparece el soporte piedra, el soporte arcilla, el soporte papiro. El papiro se hace rollo, el rollo se hace códice, el códice se hace libro y el libro se hace pantalla. De alguna manera salimos del aire y volvemos al aire, pero en el medio cada soporte implicó un desafío para el hombre, un paso para la humanidad, significó una manera de conectarse con la lengua. La piedra la podíamos ver todos, pero no era transportable. El papiro se hizo transportable, pero el rollo no se podía ver todo, había que desenrollarlo. Y aparece el códice. El códice es nuestro pariente del libro, de ese libro de fuego que nos mostraron antes. El códice ya permite una cantidad de cuestiones importantísimas. Fíjense la importancia del soporte. El códice permite, primero, la paginación. Uno puede mirar la página, puede abrir el libro, puede mirar la página. La página se escribe de un lado y del otro. La página se numera. La página permite la paginación y el índice. El índice permite leer lo que yo quiero, no desenrollar el rollo y leerlo siempre desde el principio. Y además, el códice introduce el margen.
El margen es el lugar donde nosotros anotamos nuestra lectura, donde nosotros somos el que interviene el texto. Y eso pasó desde los orígenes del códice. Ustedes saben que el códice se escribía a mano. Estaban los copistas en los monasterios. Pero de repente el copista no entendía todo y entonces anotaba en los márgenes. Y esas anotaciones en los márgenes nos dan una idea poderosa, la idea de que la lengua escrita se va fijando mientras la lengua oral se va modificando y el copista ya no entiende todo lo que tiene que entender y lo anota. El copista es el primer lector in fábula. Humberto Eco, nuestro maravilloso semiólogo fallecido, nos acuñó la frase del lector in fábula, el lector que está dentro del texto. Y entonces el códice empezó a generar a ese lector en fábula, dentro del texto. El soporte no es nada trivial. Porque el soporte indica además formas de la lectura. Una cosa es leer la piedra. Otra cosa fue leer los códices de los copistas. La lectura, al principio, era lectura necesariamente en voz alta, porque había poca copia. Entonces, había lectores en voz alta de los códices que eran los que transmitían. Pero como siempre esto estuvo ligado a lo religioso, sobre todo en el medioevo, se trataba de leer la palabra. Y entonces la lectura en voz alta tenía un trasfondo ideológico serio, ideológico religioso, porque la palabra venía seguida de la interpretación de la palabra, y la interpretación era una. Con el aumento de los códices, y sobre todo con la expansión de las universidades y con la imprenta, ya hay más posibilidades del acceso personal a la lectura. Hay más posibilidades de que no necesitemos que otro nos explique la palabra después que la leyó, sino que la palabra pueda ser leída por cada uno y por lo tanto escandalosamente interpretada por cada uno. La multiplicación de las lecturas también afecta a la palabra. Y esto es lo que genera las distintas miradas que tienen tradicionalmente las distintas iglesias sobre la palabra. Pero fundamentalmente estamos hablando de que cambia la lectura, porque esa lectura que era imprescindible en voz alta empieza a ser otro tipo de lectura. Empieza a ser lo que se llama la lectura ruminata, la lectura rumiada, mascullada, masticada. Se mastica la palabra. Ya no se la dice en voz alta, se la mastica y finalmente se hace silenciosa. Entra la lectura silenciosa del texto a nuestro cerebro. Otra cosa que el paisano sabía que no sabía. Y hoy, ¿qué tenemos? Y tenemos todo. La pantalla nos da la lectura portable. No tenemos el problema de la piedra. Nos da la lectura que puede ser oral, que puede ser silenciosa, pero también nos da la lectura que se abre como una caja china, porque el texto ya no tiene la planicie de la página. El texto es un espacio horadado por el intertexto. El texto comunica con otro texto, que comunica con otro texto, que comunica con otro texto. Y todo eso es portable. Entonces, no nos puede pasar
que de la lectura en voz alta, que unificaba la palabra y la interpretaba de una sola manera, a la lectura masticada, a la lectura silenciosa, no estemos pasando ahora a la lectura dispersa, a la lectura que no se puede concentrar en la lectura. Eso entonces es lo que hace a las preguntas de este congreso, porque fíjense ustedes, cuando algo avanza hay que reinterpretar lo anterior, no hay que pensar solamente hacia adelante, sino, como decía la narradora, a ver lo que tengo atrás. Hoy la escuela, por ejemplo, se tiene que volver a plantear todas las lecturas. Se tiene que plantear. ¿Por qué hoy podríamos compartir una lectura en voz alta? ¿Qué sentido tiene compartir una lectura en voz alta? ¿Qué dificultades enfrenta hoy la lectura silenciosa de nuestros niños y jóvenes atravesados por la lectura dispersa? ¿No será que a veces en la escuela leemos en voz alta porque en realidad necesitamos que alguien nos lea porque no entendemos la lengua escrita? ¿No será que muchas veces nuestros propios alumnos nos piden qué dice ahí? Acabamos de anotar una consigna en el pizarrón y nos piden qué dice ahí, porque no están pudiendo leer y porque necesitan de la lectura unívoca del maestro. ¿No deberíamos resignificar hoy la lectura en voz alta como una lectura comunitaria, pero ya no para dar un sentido único? ¿No deberíamos procurar una verdadera lectura silenciosa frente a la dispersión de las palabras y de las pantallas? Estos son los desafíos. Alfabetizarse entonces, fíjense, fuimos acumulando capas. No es aprender las letras, es aprender un sistema, es modificar nuestro cerebro, es ingresar en ese mundo de la lengua escrita injusta que privilegia la conexión con algún dialecto lejano, pero seguramente no con nuestra forma de hablar hoy. Es ingresar en formas de lectura que se fueron superponiendo y que hoy nos vuelven a desafiar y nos obligan a pensar qué cosa será la lectura en voz alta y qué cosa será la lectura en pantalla y cómo resignificamos la lectura silenciosa. Pero ahora, este congreso nos invita a pensar que hay nuevos sistemas para aprender. Efectivamente hay. Pero cuando la escuela nos puede enseñar bien un sistema, nos da la llave maestra para ingresar en otros. Esos otros sistemas son, efectivamente, nuevos sistemas que tienen sus propias capas de significación. Pero entonces el desafío de la lengua escrita hoy frente a los sistemas es, como decía el filósofo Peirce, encontrar el interpretante. Un signo lingüístico tiene un interpretante. Y a veces un signo lingüístico congela su interpretante. ¿Qué es su significado? A veces la sociedad congela significados. Nos obliga a leer los signos con significados únicos. Sobre todo nuestra sociedad de consumo, sobre todo nuestra sociedad industrial. Nos invita fuertemente, nos constriñe, nos seduce a leer los signos con un significado único.
Entonces, cuando la escuela entiende que su obligación es modificar la mente humana, enseñarle a leer sistemas, empieza a encontrar el hilo de ese ovillo. Empieza a pensar que su obligación no es generar individuos que tengan un solo interpretante o un solo significado para las cosas, sino que sepan leer en el mejor sentido. Ya no formando grupos que se juntan para leer la palabra revelada con la interpretación única, sino formando grupos que se juntan a leer, constituyendo un público lector que discute la palabra, formando cerebros que saben leer porque pueden aprender lo escrito y generar el gesto fundamental, que es aceptar con fundamento o rechazar con fundamento. Las alfabetizaciones, entonces, queridos colegas, son las puertas a distintos sistemas del pensamiento humano. Pero si logramos empezar esa apertura a los distintos sistemas sin escandalizarnos, porque los sistemas sean muchos, sino sabiendo que hay algunas llaves maestras, aprenderlos como sistemas, constituirnos en públicos inteligentes, hacer de la escuela el lugar donde se forman los públicos inteligentes que leen sistemas. Entonces, las alfabetizaciones, todas, van a ser garantía de lo más importante, de formación de ciudadanía. Muchas gracias.